cielos, sus proezas alabarle a Él, alabarle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, salterio y arpa a la vez cantar, alabarle con el alegre pandero, con el candor de la danza, cantar con gozo al Señor, alabarle con cuerdas, flautas y címbalos, de júbilo y resonantes, en su lenguaje todo lo que respira, alabe al Señor. Lo que respira, alabe al Señor. Alabar a nuestro Dios en su santuario, en la hermosura de sus cielos, por sus proezas alabarle a Él, alabarle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, salterio y arpa a la vez cantar, alabarle con el alegre pandero, con el candor de la danza, cantar con gozo al Señor, alabarle con cuerdas, flautas y címbalos, de júbilo y resonantes, en su lenguaje todo lo que respira, alabe al Señor. Lo que respira, alabe al Señor. Al Señor. Bien, segunda de Corintios, capítulo 6, del 1 al 18. Dice ahí la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí que vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estéis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Entonces, todo esto que dice el apóstol Pablo a los corintios, les está exhortando
Les está diciendo, miren, fíjense en nosotros, que les llevamos nosotros la palabra de Dios. Fíjense, vean en nosotros que hay un buen testimonio, nosotros que les llevamos la palabra de salvación. Nosotros estamos siempre al pendiente de no dar mal ejemplo. Aquí dice de no dar mal testimonio, que nuestro ministerio no sea vituperado, que no sea causa de que algún día digan, no, pues ese que les comparte la palabra anda así en desorden, anda haciendo esto, anda haciendo aquello. Pues eso era lo que decía Pablo a los corintios. Pablo lo decía en nombre de todos los discípulos o apóstoles que les llevaron el mensaje de salvación a los corintios. Y Pablo le está diciendo en este mensaje, miren, o sea, así parafraseando, ustedes, nosotros no van a ver, ningún mal ejemplo, ningún mal testimonio, o que andemos desordenadamente, para que nosotros que causemos un tropiezo o vituperio de la palabra de Dios, ¿verdad? Que la palabra de Dios sea vituperada por un mal ejemplo, eso no lo ven en nosotros. Antes, al contrario, nosotros nos esforzamos en hacer bien las cosas, les decía Pablo, con todo temor de Dios. Dice el 4, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. O sea, aquí inicia Pablo una lista que ya leí yo, una lista de todas las cosas que les pasaban a los discípulos, a los apóstoles, en su ministerio de enseñanza, de llevar la palabra, el evangelio, de estar dando edificación a través de la palabra a todos aquellos que habían creído. Y esta lista, pues, la volvemos a ver, cuántas cosas dice. Dice Pablo, en mucha paciencia, o sea, de los apóstoles, en tribulaciones, o sea, ellos también pasaban tribulaciones, en necesidades, tenían necesidades que les llegaban de mucha índole. A lo mejor unas veces estaban enfermos, no tenían medicina, tenían pues obviamente doblar su rodilla y clamar a Dios que los sanara. A lo mejor hay veces que no tenían ropa o comida. Dicen, todo eso hemos estado en angustias, ¿sí? No porque eran apóstoles no pasaban angustias, ¿sí? O sea, por peligros o por ver qué es lo que iba a pasar cuando los perseguían, cuando los golpeaban, en azotes, dice el versículo 5, en azotes, en cárceles, los llegaron a encarcelar, en tumultos. ¿Qué son tumultos? Que hay veces que toda la gente se amontonaba para golpearlos y ellos tenían que escapar o sufrir esos golpes. Una vez a Pablo dice que pues todos se le fueron encima a él solito y lo arrastraron, dice que lo amarraron creo de los pies con un caballo, lo fueron arrastrando alrededor de la ciudad, del pueblo de Jerusalén, y pensando que ya estaba muerto lo dejaron ahí tirado, pero después dice que se levantó y se metió a seguir predicando adentro de Jerusalén. ¿Quién hacía eso? Dios lo libraba de todas esas situaciones difíciles. Entonces por eso dicen tumultos, en trabajos, a veces que tenían que trabajar, en desvelos, se desvelaban, en ayunos, ¿sí? Ahora sí que hay veces que decían, no, pues un ayuno forzado porque no hay nada que comer. Quería decir que directamente Dios decía, tienes que ayunar, no hay nada. Dice, en pureza, ¿sí? Se tenían que mantener puros. En ciencia, o sea, no tenían que descuidar el conocimiento de Dios, tenían que edificarse a través de las escrituras. En longanimidad, ¿qué quiere decir longanimidad? Tener paciencia, tener prudencia. En bondad, o sea, ser bondadosos a pesar de todo. En el Espíritu Santo, o sea, andando en el Espíritu. En amor sincero, o sea, no por todo lo que les pasaba ya no iban a ser sinceros en lo que hacían, no, tenían que mantenerse, como aquí dice, santos y sinceros y limpios. Dice el 7, en palabra de verdad, o sea, siempre diciendo la verdad, en poder de Dios,
tenían que andar en el poder de Dios, con armas de justicia a diestra y siniestra, o sea, la derecha o la izquierda, por honra y por deshonra. O sea, hay veces que los deshonraban, pues ellos tenían que buscar enaltecer a Dios en esa deshonra, que Dios no fuera deshonrado, sino que aunque ellos fueran deshonrados, pues que Dios fuera exaltado. Por mala fama, ¿sí? O sea, hay veces que las personas que no conocen de Dios nos ven distinto. Hay muchos que critican sin saber y tenemos a veces mala fama, pudiera ser, ¿verdad? Pero la gente está equivocada. Nosotros sabiendo que estamos bien con Dios, pues de eso no nos debemos de preocupar. Hay veces que a los apóstoles también la gente les achacaba muchas cosas para oponerse al Evangelio, porque no querían el Evangelio, ¿verdad? Sobre todo eran los que reaccionaban así, que les achacaban muchas cosas como acusándolos. Dice, por mala fama y por buena fama, o sea, hay veces que sí les daban buena razón de ellos, de sus acciones, y hay veces que no, era para atacarlos. Como engañadores, pero veraces. O sea, la gente a veces juzga y dice eso, nada más se dedican a engañar a la gente y no, sabemos que no es cierto. Dice como engañadores, pero veraces. El 9 dice como desconocidos, pero bien conocidos. O sea, algunas veces les hemos dicho, hay veces que pensamos que la gente no nos conoce, pero sí la gente inconversa, sí nos tiene bien checaditos. Y dice, ahí va el aleluyo, ahí va ese que dice que es cristiano. La otra vez lo vi en una campaña y la otra vez lo vi allá repartiendo folletos. Y piensa que no lo conocemos, pero ahí lo tengo bien checadito. Para algún error que cometamos, solo la gente va a acusar, ¿verdad? Por eso dice Pablo, como desconocidos, pero bien conocidos. Dice, como moribundos, mas he aquí que vivimos. Como castigados, mas no muertos. O sea, la gente, sobre todo la que es idólatra, la que es religiosa, nos dicen, ustedes andan como muy tristes, como que no están alegres acá, miren, hacemos fiesta y nos gozamos y todo. Por eso dice aquí la palabra que a la gente nos ve así, como entristecidos. Pero nuestro gozo está en nuestro corazón, es lo más importante. En ellos está en lo que ven, sus ojos, o en lo que tienen. Pero nosotros no nos basamos en lo que tenemos, ni en lo que vemos, ni en lo que palpamos, sino que en lo que tenemos allá arriba por fe, que es nuestra vida eterna. Dice, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. O sea, nosotros a lo mejor no tenemos riquezas, pero ¿de qué manera enriquecemos a la gente? Pues la enriquecemos con la bendición de Dios. Cuando decimos, Señor, bendice a esta persona, bendice a este hermano, bendice a aquella familia, el Señor nos oye y transmite esa bendición a esa familia. Entonces, Dios nos usa para enriquecer a mucha gente a la que nosotros oramos por ella, pero es una riqueza celestial, es una riqueza de bendición que viene de arriba, es la más importante, es la que todos debemos de seguir, esas riquezas celestiales. Dice, como no teniendo nada, o sea, decimos, pues ¿qué tenemos de posesión? Pues como que como que no tenemos cuidado de tener muchas cosas, porque no ambicionamos cosas terrenales, ambicionamos lo de allá arriba, lo celestial, lo eterno. Dice, más poseyéndolo todo, ¿sí? Si nuestro Dios, nuestro Padre Celestial es dueño de toda la creación, pues nosotros sus hijos, ¿qué no seremos dueños? También somos dueños de todo lo que el Señor ha creado, porque Él es nuestro Padre Celestial. Nada más que aquí la gente, la que es ambiciosa, que no busca de Dios, tiene muchas cosas, pero él no sabe, esa persona no sabe que esas cosas que tiene son prestadas nada más, porque él no es hijo de Dios, y son materiales, ¿sí? Entonces, pues nosotros no nos interesan las cosas materiales, sin embargo, nuestro Padre Celestial, como Él es el dueño de todo, pues nosotros obviamente somos también dueños de eso, ¿verdad? Pero no anhelamos las cosas materiales, ni Dios desea que anhelemos las cosas materiales,
Él quiere que busquemos lo más importante, que es lo espiritual. Entonces dice, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Dice, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. ¿Sí? O sea, como diciéndole a los corintios, pues eh, no, no lo piensen como ellos, como la gente que no entiende. Vean realmente cómo es nuestra vida y nuestro ejemplo hacia ustedes. Dice aquí el 14, aquí como que habla ya de otro tema muy importante, pero está enlazado con lo que acabamos de ver. Dice el 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros seréis hijos e hijas, dice el Dios Todopoderoso. Fíjense aquí lo que leímos hace rato de que dice que nuestra estancia aquí en la tierra es como si nosotros viviéramos una vida sin prosperidad, sin posesiones, sin riquezas, como si no gozáramos la vida, pero estamos buscando la vida eterna, que es mejor, ¿verdad? Aquel que no tiene temor de Dios se va a morir y se va a condenar. En cambio nosotros, nuestro plan es mejor. Nuestro plan es mejor porque estamos persiguiendo algo eterno y un gozo eterno, perpetuo, ¿sí? No un gozo temporal. Entonces es lo mejor que hemos escogido. Y luego el Señor nos dice que no nos unamos en yugo desigual con aquellos que aman este mundo, con los impíos, con los que siguen la corriente de este mundo. Dice, porque ¿qué comunión hay las cosas de Dios con las cosas del mundo? O sea, no hay comunión, ¿sí? No nos conviene a nosotros asociarnos con el mundo, ¿sí? De hecho dice la palabra de Dios en una de las cartas de Juan, el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios, porque a Dios no le agrada que andemos en los afanes del mundo, en las cosas del mundo, en el pecado más que nada que practica el mundo. Entonces por eso dice aquí el versículo 14, no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque no hay compañerismo de la justicia con la injusticia, ni comunión de la luz con las tinieblas, ¿sí? Entonces Dios nos ama y quiere que seamos sus hijos, y nos anhela y nos ama y nos cela. Por eso a Él le da celo cuando nosotros nos desviamos del camino y que participamos de las cosas del mundo de pecado. Y aquí este versículo que dice que no nos unamos en yugo desigual, hay veces que se aplica a un cristiano que se va a casar o que se quiere casar con una mujer que no es cristiana. Ahí dice la palabra de Dios, no se deben de unir en yugo desigual. O los dos son cristianos o los dos son del mundo, pero no quiero que se unan en yugo desigual. Que uno sea creyente y el otro que no sea creyente. Entonces, esto a veces se aplica a las parejas, a los novios, o a los que quieren ser novios, o sea, de una persona que no es cristiana. Siempre se le aconseja, le dice, no, pues dice la palabra que no te unas en yugo desigual, no tienes por qué andar de novio o de novia con alguien que no es cristiano. Entonces, eso es lo que se aplica. Pero también se aplica en general a todos nosotros. Por ejemplo, si yo por ejemplo digo, voy a hacer un negocio con tal persona que no es cristiana, y me uno y acordamos, oye, vamos a juntarnos para hacer un negocio y pues de ahí mantenernos o de ahí hacer algo de dinero, estoy
en contra de lo que está diciendo aquí la palabra, porque me estoy uniendo en yugo desigual, porque él es incrédulo, yo soy creyente, y al rato, o porque se manifiesta la sabiduría de Dios, al rato va a haber problemas entre los dos, porque yo estoy pensando de una manera y él está pensando de otra manera, muy completamente no espiritual. Yo sí a lo mejor quiero hacer las cosas espiritualmente y él no, ¿verdad? No me lo dice porque la interés es de que le ayude a salir adelante. Entonces, eh, al rato puede ser que él diga, no le voy a decir y voy a hacer esto y voy a sacar tanto dinero y surgen los problemas. Por eso en todo esto hay sabiduría de Dios. Entonces, igual, si tengo un amigo, ¿verdad? Que no es cristiano y me invita a una fiesta de las que realizan, que están acostumbrados, donde toman, donde bailan y todo eso, y y o me invita a algún otro lugar, ¿verdad? Y, y, y yo cómo me voy a sentir si realmente yo quiero buscar de Dios y llenarme de Dios en lo espiritual, pues no me voy a sentir a gusto, ¿verdad? Pero es ahí donde entra el consejo de Dios, no te unas en yugo desigual con esa persona. ¿Para qué quieres problemas? Él se mete en algún problema y ahí te arrastra a ti. Entonces por eso aquí la sabiduría de Dios es que no debemos de unirnos en yugo desigual con los incrédulos, ¿sí? Entonces tenemos nosotros que pues entender a qué se refiere esto, porque Dios nos cela y al final dice la palabra de Dios, por lo cual dice, salí de en medio de ellos. O sea, si ya estábamos como antes que no conocíamos de Dios, que éramos religiosos, el Señor nos dice, salgan de en medio de ellos. Dice, apártense, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. O sea, lo inmundo se refiere a, no se meten en cosas que los hagan pecar contra su Dios, contra mí, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo los recibiré, dice, y seré para ustedes un padre, y ustedes me serán a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y está especificando un requisito, dice, nada más apártense de lo malo, y yo los voy a recibir como hijos y como hijas. Y esa es la condición, en general así ha sido siempre, hermano, desde que conocimos de la palabra, que nos arrepentimos, que recibimos a Cristo en nuestro corazón, ese requisito es como que engloba todo. Dice, solamente ya les perdoné sus pecados, ahora solamente no vuelvan atrás otra vez y no vuelvan a meterse en cosas que les inciten a practicar el pecado o a olvidarse de mí, ¿verdad? Apartarse de mí, sino al contrario, apártense de la maldad y vénganse hacia mí. Yo los voy a considerar como hijos, ¿verdad? Y yo voy a ser su padre. Entonces en esto se resume todo, hermano. Entonces, cuando dice la palabra de Dios que al que a hierro mata, a hierro muere, ¿sí? ¿Cómo vamos nosotros a involucrarnos en el mundo? Aún todavía en estos tiempos más bien aún en estos tiempos donde hay mucha maldad. Entonces, en el Mateo 26:41 dice la palabra de Dios que nuestro espíritu está dispuesto a alabar a Dios, a obedecer, a tener temor de Dios, a apartarse de lo malo, pero nuestra carne es la que se opone, la que es débil, ¿sí? Eso lo dijo Jesús el día en que lo iban a apresar para llevarlo a la cruz. Y dice que dejó a sus discípulos a una distancia y tomó a Pedro y a Juan y les dijo, acompáñenme. Y se apartaron un poco del resto de los discípulos. Ya era noche, era el jardín de Getsemaní, y les dijo, miren, espérenme aquí,
este, y les dijo que se quedaran velando, o sea, despiertos. No les dijo duérmanse. Les dijo a Pedro y a Juan, espérenme aquí, este, esténse velando. O sea, Jesús se fue más adelante a orar. Dice la palabra de Dios que, que él se fue, dice el 37, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, o sea, Santiago y a Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Fíjense, Jesús se angustió por lo que sabía el que le iba a pasar. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. O sea, les dijo a los tres discípulos, les dijo, quédense aquí y velen conmigo. O sea, les dijo, vamos a estar despiertos. Dice, yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces Jesús se fue más adelante a orar. Fíjense cómo se puso a orar el Señor. Cuando dice se postró sobre su rostro, quiere decir que se arrodilló hasta abajo, hasta la tierra, y su rostro pegando la tierra. ¿Sí? Eso es postrarse, arrodillarse. Es la forma como oraba y como nos enseñó a orar el Señor. Postrarse sobre su rostro es como decir pues casi todo el cuerpo postrado sobre nuestro rostro, abajo en la tierra. ¿Sí? Entonces dice que oró al Señor. Dice que después, en el 40 dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? O sea, como que le reclamó a Pedro, porque ya estaban dormidos cuando él regresó a verlos. Le dijo, no, así que no pudieron orar conmigo una hora. Les dijo, velen y oren, dice, porque para que no entréis en tentación. Dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y aquí descubrimos una cosa eh, que es muy importante, hermano, que nos revela el Señor. Algunas veces les hemos explicado que una cosa es la tentación y otra cosa es el pecado, ¿verdad? Jesús fue tentado, pero él no pecó, o sea, venció la tentación. Y nosotros, aquí lo que acabamos de leer en el versículo 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Fíjense, si nosotros no queremos entrar en tentación, ¿qué tenemos que hacer? Velar y orar. ¿Sí? Si yo sé que soy débil en algún pecado que me atrae para practicarlo, pues entonces lo que tengo que hacer es estar velando y orando para que el Señor ni siquiera yo tenga esa tentación. ¿Sí? Estar velando y orando es concentrarse en la adoración al Señor, en estar en comunión con Dios, para que eso no, no entre uno en tentación. ¿Sí? Te voy a compartir algo, ahorita me llegó un recuerdo de una vez que fui a México, hermano. Y lo comparto porque ahorita como que esto queda aquí una vez que me pasó algo. Eh, venía yo en el autobús y pues me senté en un asiento que pues iba yo solo en el asiento, o sea, no había otra persona a mi lado. Y entonces, pues cuando iba a México, pues compartíamos de la palabra, o le compartimos a mis cuñados, y en fin, uno viene, ¿no? Entonces yo venía, no recuerdo si venía leyendo la Biblia, ya me acordé que tenían tenían una película, pero esa película, pues era una película, podríamos decir, no con mal mensaje ni nada, ¿verdad?
Y entonces, pues yo venía entretenido, ¿verdad? Con la película. Pero entonces ya cuando iba a bajar, ya cuando llegué aquí a Querétaro y todo, pues me di cuenta que a un lado, a un costado, estaba un bulto de periódicos, como de periódicos y revistas. Y dije, a lo mejor es el diario de hoy y alguien lo dejó y lo jalé. Y cual que se viene todo el bulto de unas, creo eran como dos revistas de pura pornografía. Y entonces yo dije, pues ¿y ahora qué hago con esto? Este, y pues de momento, yo dije, me van a ver, o sea, como que de momento yo tuve temor de que me vieran que trajera eso, que ya después me dio pena, ¿no? Y entonces pues yo lo que hice fue volverlo a dejar ahí. Y entonces ya me bajé. Y yo después me quedé pensando, el Señor me libró de eso, porque desde que salimos, pues yo me vine solo, ¿sí? Pues es una tentación que estaba ahí, pues venir a lo mejor gozándome con la pornografía. Pues yo después pensé, dije, no, yo creo el Señor obró ahí, obró de alguna manera, porque aunque yo venía viendo una película que no tenía un mal mensaje, pero el Señor me estaba distrayendo de alguna manera para que no sacara eso, esa porquería, y y yo me contaminara mi vista, mi mente con esas imágenes. Entonces ahorita me acordé de esto, de eso que pasó, por, por lo que dice aquí, que nosotros si andamos en las cosas de Dios, andamos en comunión, si andamos en oración, el Señor nos va a librar de las tentaciones. Yo ahorita me acordé, bueno, creo una vez se los compartí una vez, cuando yo estaba estudiando, que yo ya era cristiano, este, pues uno empieza, hermanos, a lo mejor, como dice la palabra de Dios, con el primer amor, y uno entra y uno se imagina que todos los hermanos son fieles, que todos obedecen, que todos son de un buen testimonio, o sea, uno se imagina la vida, como dicen, de color de rosa, pero la vida espiritual, cuando uno va empezando. Claro, después vienen que los malos testimonios, que uno realmente dice, no, pues no pensé que fuera así, o o, o uno se lleva decepciones con algunas personas que se dicen hermanos y que actúan de otra manera. Pero el caso es de que me recuerdo que cuando entré a la escuela, yo estaba en mi primer amor. Yo pensaba que incluso los que no eran cristianos, pensaba que ellos también tenían algo de lo que yo sabía de Dios. Yo, estando en la biblioteca, vi a mi amigo que estaba sentado. Lo encontré sentado, pero hay veces que uno analiza la situación, ¿no? Por eso cuando llego y lo vi que estaba mirando hacia un punto y lo volteé y estaba una muchacha pues con su falda subida y tenía como las piernas un poco levantaditas y yo dije, o sea, dije, se está, pero yo no sé por qué pensé eso, yo dije, este, yo voy a ayudarlo a que no peque, a que no esté pecando. Y me atravesé y me puse así, y pues vi que se enojó. Yo mejor, mejor me voy. Pero yo en mi mentalidad, yo así sana, yo dije, está pecando, o sea, voy a atravesármelo para que, pues a lo mejor para que él reaccione y que diga, pues, ¿qué estoy haciendo? Qué bueno que se atravesó mi amigo. Pero pero no, resultó que lo que yo pensaba pues no era cierto, ¿no? Y yo dije, no, pues mejor me voy. Porque hasta creo me dijo, quítate a un lado. Entonces él estaba entretenido entonces. Sí, entonces hay veces que pensamos, bueno, en ese tiempo del primer amor pensamos que todos son iguales, ¿no? Que uno siente el gozo del Señor y de buscar de Dios. Entonces, pues, ¿de qué manera podemos evitar eso, hermanos? De que no seamos tentados en aquello de lo cual este, a lo mejor somos débiles, porque dice la palabra de Dios que tenemos concupiscencias, debilidades, que esas son las que nos orillan a veces a cometer pecado. Eh,
entonces aquí está la clave, dice, velando y orando, ¿sí? Para que no entremos en tentación, dice. Si no quieres tener tentación, pues entonces ponte a orar, y a estar velando significa no que no durmamos, sino que estemos alerta y de que estemos preparados con oración para que no caigamos en esa tentación. Entonces, ciertamente en la actualidad hay mucha maldad, hermanos. Como decía el hermano, sí, en la actualidad hay se ha multiplicado la maldad, y dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Entonces nosotros siempre les hemos comentado que nosotros debemos de ir acumulando nuestro aceite para que estemos bien preparados para estos días difíciles que vienen. Mucha gente dice que aquí en el septiembre, como el veintitantos, va a haber manifestaciones, muchas manifestaciones de maldad, de pecado, esperan o tienen temor de que vaya a pasar algo ese día, esos días del 23, 24, creo el 23 de septiembre. Por ahí sale en internet que ese día va a pasar algo muy, muy, ¿cómo se dice? Sobrenatural, o muy que va a afectar a mucha gente. Pues nosotros hay que estar confiados en el Señor, que Dios nos va a guardar de todo eso, porque por ahí hay una palabra que dice que Dios no hace justicia, no juzgará al impío juntamente con el santo. O sea, si el Señor manda juicio sobre la gente pecadora, o sea que Él no nos va a revolver con ellos, que no nos va a afectar ese juicio, sino que a nosotros nos va a separar para juzgarlos a ellos, para darles el castigo que ellos se han buscado. Y por eso nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Lo que hemos visto, hermanos, apartarnos de toda maldad, seguir la santidad. La santidad significa que nos apartemos de todo lo malo y seguir la obediencia al Señor, y de esa manera vamos a estar, mira, tranquilos, o sea, no nos vamos a preocupar de nada. Como dice el Salmo 46, aunque la tierra tiemble y los montes se traspasen al corazón del mar, nosotros no vamos a temer, porque nuestra confianza está en el Señor. Entonces este es lo que el Señor nos tiene, hermanos. Vamos a darle gracias por su palabra.